Continuamos con Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recién estabas hablando, Raúl, sobre que se estaba cambiando una tradición en la Argentina, que era en general no meterse con la vida privada de los funcionarios. Eso creo que eso nuestra sociedad no lo toleró nunca. Pero esto es una modalidad distinta. Sí. Es la modalidad del hostigamiento. Hostigamiento para tratar de destruir a la persona e insistir con una noticia permanentemente. ¿Cómo se evita esto? ¿Qué vacuna puede haber con esto? Bueno, yo de ninguna manera creo que esto pueda estar regulado normativamente. Insisto, no creo en ninguna posibilidad de censura, de ley de prensa, de control de contenido. No. ¿Estás en contra? Absolutamente en contra. Creo que esto lo tienen que resolver los mismos medios, distinguiéndose ellos mismos de lo que son los medios serios de lo que son los medios amarillos. No hay otra, y al mismo tiempo denunciando el amarillismo. De esa manera sí cumplen una función pedagógica de decir, bueno, cuidado. Hay un amarillismo que, el amarillismo no molesta si en un determinado momento se lo visualiza como tal. Claro. Porque entonces tiene un público cautivo, como tiene la pornografía, es un público cautivo. Bueno, listo, no hay problema. Todos sabemos que dice cualquier cosa, perfecto, pero distingamos entre ese que dice cualquier cosa y el medio que transmite Cuando información. vos decís vida privada, lo que alguien podría decirte es los bienes, digo, para ir diferenciando planos. No. Cuando me refiero a vida privada, no son vida privada. No, eso no es vida privada. No estoy hablando de eso. No. El caso de un funcionario. El caso de un funcionario no es vida privada. No estoy hablando de cuestiones patrimoniales ni de deshonestidad administrativa ni de corrupción, no, nada de eso es privado. Lo que sí es privado es meterse dentro de la casa, de la familia, del amante, etcétera. Eso nuestra sociedad lo ha rechazado siempre. Sí. A diferencia de la norteamericana que le encanta. Claro. La nuestra no. Bueno, ese límite, por suerte, no se ha transgredido hasta ahora, pero se está transgrediendo el otro. Se está transgrediendo el límite del hostigamiento y de la destrucción a la persona. ¿Y qué pueden hacer? Vos hablaste de cuál puede ser la reacción de medios y periodistas o de sectores de medios y periodistas. ¿Cuál debería ser para evitar estos dos peligros que vos marcabas antes y que recordamos? Distinguirse del amarillismo. Disculpame, el ensuciar indiscriminadamente y terminar en algún mesianismo político peligroso y el censurismo, como vos lo llamabas. ¿Cómo evitar esas dos cosas? Ya no desde el lado de los medios y los periodistas, sino desde la política y las instituciones. Bueno, la política y las instituciones hay que tener la prudencia, que en la mayor parte de las opiniones políticas que he visto existe. Sí. A Dios gracias. Es decir, no se han prendido en esto de una manera irresponsable, sino que, bueno, si alguien dice, bueno, que venga a dar explicaciones, y me parece correcto. Sí. Es lo absolutamente correcto. Desde el punto de vista de la política, no prenderse en eso. Desde el punto de vista de los medios, creo que tiene que distinguirse nítidamente por su comportamiento, lo que son los medios que informan, cualquiera sea su ideología, su tendencia, etcétera, sus críticas, de lo que es amarillismo. En protección de los propios medios y en protección de la libertad de expresión, ¿no? Vos hablaste del caso norteamericano, está el caso francés también, y hay un punto en que se cruzan los dos casos, justamente, que es el de Strauss-Kahn. Sí. Donde se cruzan los dos casos, y ahí sí aparece más o menos claro, no está la investigación terminada, entonces uno no puede decirlo seriamente, está más cerca de un complot, privado, público o mixto, no lo sabemos todavía, no lo sabemos. Está más cerca de un complot que de la mala suerte, más allá de las obsesiones personales de Strauss-Kahn. Diferenciemos los planos en ese caso. La tradición norteamericana, ¿a vos te parece peligrosa para los propios Estados Unidos, la de meterse en la vida privada? Por supuesto que me parece peligrosa y creo que nosotros no toleramos ese tipo. Ese tipo es producto de una tradición cultural de carácter puritano. Sí. Nosotros no tenemos esa tradición cultural. Nuestra tradición cultural es diferente. La tradición cultural puritana es la que ha sido madre de todos los prohibicionismos en Estados Unidos, con todas las consecuencias que eso ha traído, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? El alcohol, por ejemplo. Claro, la ley seca. La ley seca.
con todas las consecuencias que eso trajo, ¿no? Que en realidad lo que hacía era incrementar el poder de la mafia en algún Claro, momento, pero y la violencia, ¿no? Sí, por supuesto, Claro. pero en definitiva, ¿qué es lo a qué se debe la ley seca? Es una reafirmación del grupo puritano originario frente a los inmigrantes de tradición irlandesa, griega, italiana, etcétera, que católicos o luteranos traían la tradición de la taberna. Bueno, frente a eso el puritanismo, es decir, para todos los inmigrantes, bueno, la virtud estaría en la moderación, etcétera. Claro. Pero o sea que la ley seca era una forma de discriminación era una de los forma de inmigrantes, reafirmación del grupo originario. que además eran los inmigrantes más pobres, porque eran la camada más nueva que siempre es la más pobre en ese caso. Sí. Ahora que vos decís esto, en el mundo hay algunos, no paralelismos porque eso no existe, pero el que termina con la ley seca es Roosevelt, y lo termina para infundir alegría por un lado en medio de la crisis y hasta para terminar con la violencia y hasta para reactivar la industria. Claro. En medio de la crisis del 33. Y Roosevelt es el que en Estados Unidos, vos me corregirás, en Estados Unidos es el artífice principal no solo del intervencionismo económico y de inyectar dinero en la sociedad. Es el populista norteamericano. Claro, sería un populista, hoy sería considerado eso. Sí. Entonces, no solo eso, sino que es el que evita que el pueblo norteamericano caiga en alguna forma de fascismo en ese momento, como el alemán o el italiano. Y había un gran riesgo. Sí, Roosevelt es 1933, Hitler es 1933, claro, digamos que no estamos hablando de épocas diferentes. No. ¿Qué otros prohibicionismos puedes mencionar aparte de la ley seca? Bueno, en realidad es muy curioso cómo empiezan los prohibicionismos ahí. Se prohíbe, lo primero que se prohíbe es la marihuana, porque la traían los inmigrantes mexicanos. Entonces era una reafirmación frente a la invasión de la cultura latina por parte de los mexicanos. Se prohíbe mucho antes que el opio, no obstante que sabemos que el opio como tóxico es mucho más nocivo, mucho más grave. Y luego recién se prohíben los opiáceos. Es decir, siempre había que se prohíben por otra parte como reafirmación frente a la introducción de los chinos, los orientales. Es decir, siempre esas prohibiciones fueron producto de un puritanismo, y eso sí, eso le permite a que se puedan meter en la vida privada de los políticos, de los hombres públicos, etcétera, entendiendo por vida privada, no lo bien, entendiendo por la vida íntima. La vida íntima, sí. La intimidad de la persona. Sí. ¿Cómo es la tradición europea, la tradición francesa, por ejemplo, ya que hablamos del caso de Strauss-Kahn, que cruza las dos cosas en cuanto a la diferencia entre vida privada y pública? No, la tradición francesa no le hace ninguna gracia meterse en la vida privada de las personas. Por lo menos hasta ahora, ¿no? Tal vez haya cambiado un poco. Ahora, no sé si ahora esté cambiando, pero por lo menos hasta ahora. Hemos visto presidentes de Francia que tenían hijos extramatrimoniales y sin embargo eso salió a la luz después que fallecieron. Sí. ¿La sociedad francesa es una sociedad en ese sentido menos prohibicionista? Es menos prohibicionista, naturalmente, sí. ¿Una sociedad menos prohibicionista es una sociedad más libre? Claro que es una sociedad más libre, si cada cual está, en la medida en que uno se mete en la intimidad de la persona, quiere regularle o disciplinarle hasta su propia intimidad. Porque vos hablaste de censurismo, de prohibicionismo, cuando uno le pone ismo, son ideologías, obviamente. Son ideologías. Obviamente, los límites existen siempre y las leyes prohíben cosas. Sí. El prohibicionismo es una cosa. El censurismo es la exaltación de la censura. Que en realidad, censura, claro. Vos estás diciendo que no querés ningún tipo de censura. Vos no, hablás de autolimitación, ni siquiera institucional. No, de tipo ético, nomás. ¿La Argentina tiene tradición prohibicionista? ¿Tiene tradición libre? ¿Ambas a la vez? ¿Y cuáles serían las proporciones? ¿O cuáles serían las proporciones? No, creo que nosotros tenemos una tradición, por más que haya tendencias prohibicionistas, por más que haya tendencias... Más allá de meterse uno en la vida privada, porque me parece que este tema, tal como lo vamos hilvanando, me doy cuenta que tiene que ver con otras cosas. La intimidad de nuestros políticos, de nuestros hombres públicos, etcétera, solamente se ha hecho pública cuando la persona la ha hecho pública. Pero no se han metido en general. Digamos, el divorcio de Menem y Zulema, porque claro, no quería hacer caso. No, lo digo yo, claro, pero se hace con fuerzas de seguridad pública en la Quinta de Olivos. Fue la persona que de alguna manera lo hizo, pero creo que a ninguno de nosotros en la sociedad argentina en general, y creo que es opinión dominante, no nos agrada el ataque por ese lado.
o meterse en la intimidad de la persona. En ese sentido creo que somos una sociedad más libre y más respetuosa. Pero hay a veces una cierta... un cierto gusto, más allá del tema de la vida privada y la pública y de mezclar las dos cosas. Hay tendencias parecidas al prohibicionismo en algunas esferas. Sí, tendencias sí. El prohibicionismo es otra cosa. Naturalmente que de repente hay brotes de puritanismo, sí. Bastante hipócritas por regla general, ¿no? Hay brotes de esa naturaleza, existen. Pero ¿son dominantes en la sociedad? ¿Le gusta a nuestra sociedad? ¿Le agrada? Yo tengo la impresión que en general no. Por ahí podemos tener una manifestación externa, pero en el fondo creo que nosotros privilegiamos la libertad. Por lo menos en casi 28 años de democracia, si uno tuviera que hacer un balance, con algunas excepciones lamentables, la última, la del jueves pasado a la madrugada en Jujuy, una masacre con 4 muertos, donde tiene que ver, o tendría que ver, esto corre por mi cuenta, y ni siquiera te hago testigo de esto, una empresa privada, la policía y quizás algún funcionario del gobierno jujeño, no lo sé, pero salvo este tipo de cosas, que me parece a mí son blanco-negro, no son grises, tal vez los 28 años de democracia muestren un avance más hacia la tolerancia y la libertad que hacia la paranoia. Yo diría que en estos 28 años nuestra sociedad ha tenido una dinámica cultural que verdaderamente me asombra. A favor. En un sentido positivo, sí, en un sentido positivo. Vos recibiste estos días comunicaciones, en contra las conocemos, digamos, los que plantean dudas también. Dejemos el insulto al costado porque este programa no se basa en insulto, esté quien esté como entrevistado. ¿Qué contacto tuviste con las organizaciones jurídicas y con juristas individualmente? De la Argentina y de fuera del país. De la Argentina y de todos. Tengo 300 mails, encontré hace un rato en mi cuenta particular, en el mail oficial cantidades, declaraciones, manifestaciones de apoyo, declaraciones de entidades de toda naturaleza, desde gremiales a jurídicas, en fin. Yo siento mucho, yo no quise provocar esto, pero sí hay una manifestación masiva de apoyo que me excede. ¿Vos no querés protagonizar una epopeya? No. ¿Qué querés con este tema? Y quisiera que baje el tema, dar las explicaciones a quien las tengo que dar o a quien pida las explicaciones porque no lo ve claro y terminemos la historia. ¿Y seguís en la corte? Sí, no pienso renunciar. Si el amarillismo me hace renunciar, bueno, estaríamos medio perdidos, sería un mal ejemplo, ¿no? Estas son los comentarios desde afuera. En este programa, Raúl, vos explicaste en octubre del año pasado la teoría del chivo expiatorio. Sí. Me gustaría que la expliques de nuevo, tal como la explicaste, y quiero preguntarte si no terminaste siendo una víctima de maniobras que se parecen bastante a la invención del chivo expiatorio. Bueno, no, creo que lo quisieron hacer, pero que lo hayan logrado es distinto. El chivo expiatorio es cuando se identifica a alguien como autor de todos los males, sí, y entonces se cargan todas las culpas en él y finalmente se lo sacrifica. Y la sociedad queda exculpada porque se pone afuera, pero como inmediatamente retorna, tiene el efecto de retornar, de cesar la violencia anterior, entonces a partir de entonces se lo considera sagrado. No, creo que poner todos los males de la sociedad en cabeza mía es un poco difícil. Tengo una capacidad de daño, pero no tan grande, creo. No. En segundo término... ¿Vos decís que tenés una capacidad de daño, quiere decir que la ejercés? Todavía no. No. Pero puedo llegar a ejercerla. Potencial, dijo. Pero no, creo que simplemente me han tomado como objetivo, como uno de los objetivos, pero no, chivo expiatorio propiamente dicho, no. Además, chivo expiatorio normalmente no es una persona.
Vos hablaste aquí de los adolescentes y los jóvenes. Claro, es un grupo, por regla general es un grupo, el chivo expiatorio es un grupo. Dijiste la palabra sagrado y yo leí estos días que apareció el cardenal Jorge Bergoglio, el cardenal primado, el arzobispo de Buenos Aires, relacionado con la Fundación Alameda, que es la que hizo alguna de las denuncias, más allá de la relación. ¿Te llamó Bergoglio? ¿Te criticó? ¿Te consta alguna campaña o maniobra de Bergoglio? Yo no conozco qué es esta fundación, no tengo la menor idea. Lo que tengo claro es que el cardenal no tiene nada que ver en esto, no es un hombre, no te voy a dar ahora las razones por las cuales digo esto, pero en cualquier momento si querés lo hablamos y puedo testimoniar cosas. Tengo la más absoluta certeza que no tiene nada que ver en esta porquería, no. Bien. En absoluto. Pregunto sobre cosas leídas en estos días. ¿Te reuniste con funcionarios de gobierno para hablar sobre este tema? Terrible, terrible. No me he reunido con nadie. Salió ayer a la mañana en La Nación la noticia de que había tenido una reunión con el secretario general de la Presidencia y el ministro de Justicia en la Casa de Gobierno. Sí, creo que el secretario Legal y Técnica. El secretario Carlos Zanini, ¿no? Zanini, exactamente. Y Julio Alac, ministro de Justicia. Las pocas veces que yo voy a la Casa de Gobierno, entro por la puerta donde están los granaderos y salgo por la puerta donde están los granaderos. Sí. De modo que de la calle Rivadavia. Exacto, me ve todo el mundo si voy. Bien. No suelo reunirme en la jabonería de Vieites con nadie, en principio. En segundo término, hacer esa manifestación, o decir esa manifestación, inventar esa reunión, que no existió. En el momento en que había un riesgo de que esto se corriese a la política y se convirtiese en un problema político directamente, es una intriga peligrosa. ¿Cómo se dice una intriga? Es el hecho de sembrar intriga. Claro, yo admito. De intrigar, digamos, estamos hablando de eso. Sí. Yo admito que alguien puede no estar de acuerdo conmigo, que puedo estar en las antípodas ideológicas, que podemos opinar lo que queremos, que me puede criticar las sentencias, pero que invente una reunión en un momento tan delicado, verdaderamente me parece que rompe todas las reglas de ética periodística. Esa reunión no ha existido. No existió. No ha existido. ¿Hace cuánto que no te... A ver, cuando te reunís con funcionarios, si es que te reunís, ¿para qué son las reuniones? Vos decías, yo entro y salgo si me reúno por la puerta donde están los granaderos, que es la explanada porque tengo que hablar algo que interesa a la función, simplemente. ¿Qué cosas se tienen que hablar entre un ministro de la Corte y el Poder Ejecutivo? No digo en el caso tuyo solamente. Hay que hablar cuestiones de presupuesto, hay que hablar cuestiones de proyectos de leyes, hay que hablar cuestiones de ajuste legislativo, de mapa judicial, hay que hablar cuestiones de partidas que necesitamos, de habilitación de partidas, de dinero que tenemos, etcétera. Son unas cuantas de las cosas que hay que hablar. No, de fallos no, por supuesto. Nunca. No. Éticamente no podemos hablar de fallos con una parte. ¿Atribuís esto a la posibilidad de algún tema, esto es el episodio, lo que vos llamás hostigamiento, o lo que llamaste en algún caso amarillismo? ¿Lo atribuís, si es que supones algo, a algún caso que pueda llegar a la Corte, que esté ya en la Corte? No. ¿Tenés alguna pista de eso? Creo que puede haber distintos factores que hayan contribuido a esto. No, me llama mucho la atención la forma en que se fue obteniendo la información también. ¿Por qué? Porque es una información bastante detallada y además hubo acceso a celulares de todo mi grupo de colaboradores. ¿Cómo hubo ese acceso a celulares? No lo sé exactamente. Comenzaron a hostigar a todos los colaboradores, fue lo que me preocupó muy seriamente. Sí. Porque bueno, yo no me iba a desequilibrar, sabía por dónde iba el juego, pero... ¿Acceso a celulares es llamados o pinchaduras de celulares? Llamadas, pero los números de celulares, normalmente ni yo tengo los números de celulares de todos mis colaboradores. Tengo los de 2 o 3 y después si tengo que comunicarme se hace en cadena, pero no, creo que en mi agenda no están. Con eso empezaron a hacer 4, 5, 6 llamadas, incluso han llamado a alguna gente a la madrugada, parte de la campaña de hostigamiento. Perdón, ¿los llamados son preguntas periodísticas o es otro tipo de llamadas? ¿Son preguntas de madrugada? Sí.
Una cosa es preguntas, otra cosa es que te dejen 4 o 5 llamados grabados en el contestador, sí, o que te llamen 3 o 4 veces, o que llamen 6 o 7 veces en una tarde a la oficina, o que me llenen el mail de mensajes, y que me dejen 2 vehículos en la calle, me sigan, me fotografíen y fotografíen a cada uno que entra o sale de la casa, ¿no? Verdaderamente creo que eso es hostigamiento, no es otra cosa. Alguien que quiere informar no hace eso, o investiga de otra manera. ¿Cómo se obtuvieron todas esas cosas? No lo sé exactamente, pero no descarto que pueda haber algún nivel de corrupción. ¿De corrupción? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, algún nivel de intervención de... ¿Que alguien haya comprado la búsqueda de información? Sí, o intervención de alguna fuerza pública. Ajá. Puede ser. Persona perteneciente, persona perteneciente, no digo una fuerza pública. No está, no lo descarto. Creo que es un nivel de datos que excede el que se puede obtener periodísticamente en una forma de una investigación periodística más o menos normal. Sí, los celulares sí. La primera parte es relativamente fácil porque la primera parte surge de alguien de algún consorcio. Sí, y después algún periodista, si quiere investigar, va tirando el hilo y la consigue. Sí, o puede pedir el registro de la propiedad, cuáles son mis propiedades, o en mis declaraciones, porque están todas en las declaraciones. Sí. Se puede cruzar datos públicamente, ahí depende de la meticulosidad y las ganas que tenga cada uno de investigar esa parte. Para los celulares me resulta un poco raro. Los celulares ya es... un poco extraño. Por lo menos en unos cuantos años de ejercicio periodístico, no vi periodistas que hicieran eso. Sí, no es tan fácil. No vi ni siquiera que lo quisieran hacer. Bueno, te diría, periodistas. Sí. Si no eran periodistas es otra cosa. Sí. No vi periodistas que lo quisieran hacer. El hecho... Perdón. Lo que me podrías preguntar, o que creo que quedó en el ambiente, ¿por qué hablo de posible participación o de posible corrupción? Si habría algún motivo. Puede haberlo, puede haber algún motivo. Sí, puede haber algún motivo. Hemos movido desde hace un par de años a través de una acción bastante coordinada con un sector de la Policía Federal, el secuestro de casi 4 millones de dosis de Paco. Es posible. 4 millones de dosis de Paco. Sí. Con casi 100 personas con instrucción terminada elevadas a juicio oral. Ajá. O sea, cuando hablas de corrupción, hablas de posibilidad de intervención, ya en este caso, de crimen organizado. De algún perjudicado por esa actividad. Claro, algún perjudicado de esas cantidades, estamos hablando de crimen organizado, no de un... Bueno, no es de alguna forma. No es un crimen muy altamente organizado, son mafias más bien chicas, pero supongo que puede afectar a alguien. O sea que ese sería el móvil, para decirlo en términos... No, el posible. Una de las formas posibles, si vos tuvieras posibles, que pensar. qué sé yo, hipotético, no sé, digo, ¿a quién he molestado? Bueno, me parece que por ese lado. Después, bueno, no, que uno tenga... En mi vida no me ahorro conseguirme algunos enemigos y algunas envidias, ¿no? Tengo como para formar varios cuadros de fútbol de distintas divisiones, ¿no? Pero bueno, tampoco me vuelvo paranoico de ver quién podría estar en eso. Digamos que si tenés que elegir, elegís que se investigue por un lado, pero no obsesionarte con una investigación. No, que se investigue lo que corresponda, daré las explicaciones que sea quien las necesite. No, hablo de la última parte. De esto, yo tampoco me obsesiono y tampoco estoy seguro de esto que digo. Pienso y digo... No, además, si tuvieras, según, yo no soy abogado, pero según el Código Procesal Penal, si tuvieras algún indicio, como funcionario tendrías obligación de denunciarlo, ¿no? Tendría la obligación de denunciarlo, no tengo indicios. Lo que digo, ¿a quién pude perjudicar? Sí. Bueno, sí, es cierto, en el último tiempo eso pudo perjudicar algún interés concreto, eso es verdad. Raúl, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Gracias por la conversación. Estuvo de nuevo en el programa Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos volvemos a ver el jueves que viene a las 11 de la noche. Chao, muchas gracias.